Pues buenos días a todos. La semana pasada se estuvo hablando acerca de la obediencia. Estuvimos viendo algunos pasajes de Gálatas, de los frutos del Espíritu, pero hoy vamos a ahondar en uno de ellos. ¿Cómo podemos obedecer a nuestro Dios? ¿Cómo podemos aplicar, poner en práctica esa obediencia? Quiero decirte que en este mundo en el que vivimos, en este mundo en el que estamos, nos incita, nos lleva a que nos obsesionemos por la cima, por alcanzar algo que está tal vez muy, muy alejado de nosotros. Nos dice el mundo que debemos escalar, debemos imponernos, asegurarnos de que nuestro nombre brille en este mundo por encima de los demás. Pero déjame decirte que si te dijera que el reino de Dios es al revés, el reino de Dios, el mapa está invertido. Mientras el mundo nos invita a subir peldaños, Cristo nos dice que los debemos de bajar. Hoy vamos a ver que la verdadera grandeza no depende de cuántas personas te podrían servir a ti, sino la verdadera grandeza va a depender de a cuántas personas tú puedes servir, a cuántas personas tú puedes bendecir con tus palabras, con tus hechos, con tu vida. Vamos a ver Mateo 11, 29. Mateo 11, 29 comienza diciendo: y estas son palabras de Cristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí ya nos dice unas verdades importantes Cristo de cómo debemos buscar esa obediencia, llevando el yugo, aprender de él, ser manso y humilde, y entonces podremos tener la bendición que dice al final, tener ese descanso para nuestras almas. Esta enseñanza la he titulado Bajar para subir, el secreto de la verdadera grandeza. Bajar para subir. Vamos a hacer una oración para pedirle la bendición a nuestro Dios, que nos dé la gracia. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de los presentes, Señor. En el nombre de Cristo, por favor, ayúdanos hoy, Señor, a exponer tu palabra, que cada uno de nosotros la podamos discernir, que la podamos entender, Padre, con tu Espíritu Santo, con el respaldo tuyo, Señor, de lo que tú quieres hablarnos acerca de la mansedumbre y acerca de la humildad. En el nombre de Cristo Jesús. Y sí, efectivamente vamos a enfocarnos a la mansedumbre, a la humildad de corazón, a la humildad que dice aquí. Te voy a leer una anécdota, una pequeña historia que se llama Un príncipe rebelde. El príncipe rebelde. Si me ayudas a proyectar la primera diapositiva, comienza diciendo así: cierta vez un príncipe heredero de la corona, fíjate, un príncipe que todavía no era rey, heredero, se rebeló contra su maestra. Enfadada, ella le exigió un poco más de respeto. Entonces el muchacho, levantando el pie, rompió uno de los cristales de la habitación de un fuerte puntapié. La señora salió del cuarto de estudio y fue a presentar el caso al padre del príncipe, quien vino al momento y ordenó al joven pidiese perdón a su maestra. El príncipe, puesto en pie, le exclamó: ¿olvidáis, señor, que yo he de ser un día el rey de Inglaterra? No lo olvido, le contestó el padre. Por esto te mando por segunda vez. O sea, no le estaba pidiendo, le estaba dando una orden. Te mando por segunda vez que le pidas perdón
a la señora. Y entonces dice estas palabras el rey a su hijo: el que debe mandar mañana debe aprender a obedecer hoy. El que debe mandar mañana tiene que aprender a obedecer hoy. Esta es una lección para todos y cada uno de nosotros como creyentes. Los que también nos decimos que somos cristianos, que estamos siguiendo a Dios. ¿Cómo, si somos orgullosos, podemos hablar de Cristo? Que Él fue así, manso y humilde de corazón. No hay cabida para ello. Este príncipe, gracias, que era heredero al trono antes de ser al rey, pues estaba siendo educado por medio de su maestra que lo estaba guiando, pero se puso de una manera arrogante. Entonces, cuando llegó el padre, sin dudarlo, le dijo: pídele perdón a la maestra, lo tienes que hacer. Él simplemente, el príncipe, ¿sabes lo que estaba haciendo? Estaba rechazando el yugo, estaba rechazando la guianza que le estaba dando la maestra a este joven, a este muchacho, preparándolo para que fuera rey en su momento. Estaba rechazando el yugo de la maestra. Quiero decirte que si no aprendemos el día de hoy la humillación, la humildad en estas cosas pequeñitas, va a ser difícil que las aprendamos en las cosas aún más grandes, complejas y que son desafiantes para la vida. Y quiero decirte algo. Esta es la experiencia de un príncipe, pero la verdad que nosotros, antes de conocer a Dios, no estamos muy lejos de ese tipo de actitud. En su momento, cuando tú desconoces la Escritura, la palabra de Dios, de lo que Dios quiere de ti, nos comportamos así como este príncipe, como un príncipe heredero al trono, arrogante, que se siente con derecho de todo. Ese orgullo, fíjate que ese orgullo nos hace rechazar la guía de otros, que nos hace arrogantes y nos hace pedir puestos de honor, nos hace pedir puestos de altura por encima de los demás. Ese mismo orgullo, fíjate, y si tú los estudias en la Escritura, ese mismo orgullo lo tenían en su momento los discípulos de Cristo. Se comportaban igual, y lo vamos a ver en un texto más adelante. Sin embargo, la historia, la Biblia, nos enseña que el orgullo, una persona orgullosa, tarde que temprano, va a caer en la vergüenza. Construye un monumento a la vergüenza. Debemos aprender a cambiar esa corona de arrogancia. Debemos aprender a quitar esa corona de arrogancia por un corazón de niño, sencillo, humilde. Quitarnos ese que nos vean a nosotros, que sea que yo brille. Eso no es buscar de Dios. Pero fíjate que aquí viene lo hermoso. Lo hermoso es que Cristo Jesús, siendo rey, a través de este texto de Mateo nos muestra su naturaleza tan solo humana, describiéndose como manso y humilde de corazón, y que debemos aprender de él, que debemos aprender a llevar su yugo, porque en el versículo 30 después dice que su yugo es fácil y ligera mi carga. Déjame decirte que el hecho de seguir a Cristo es lo mejor que nos puede suceder y pasar en esta vida, porque el Señor Jesucristo es amable, es humilde, que sirve a su pueblo. Por eso dice la Escritura que su yugo es fácil. Fíjate que
También dice la Escritura que Cristo lo menciona también, que los reyes de este mundo se enseñorean de su pueblo, se enseñorean a los que sirven. Y uno de los ejemplos que da la Escritura es en el Antiguo Testamento cuando Roboam, el hijo de Salomón, asumió el trono después de la muerte de su padre. Y en Primera de Reyes dice que su dedo pequeño era más grueso que el lomo de su padre. Fíjate, el dedo pequeño más grueso que el lomo, más pesado, más grueso que el lomo de su padre. Es decir, les estaba dando un yugo más pesado por llevar al pueblo que él tenía que liderar. Les estaba dando una carga más pesada por llevar. Pero Cristo no se comporta así. Cristo no pide una sumisión para esclavizarnos. Cristo pide una sumisión para darnos descanso, como lo dice el versículo 30. Porque la salvación en Cristo Jesús requiere sumisión a nuestro Señor, requiere sumisión a nuestro Maestro. Y al final en ese versículo dice que hallaréis descanso a vuestras almas. Esa es la bendición, siempre y cuando nos acercamos a Cristo, podamos llevar ese yugo fácil, podamos aprender de Él, podamos ser humildes y sencillos. Y eso nos va a llevar a tener una obediencia, a experimentar ese descanso en Cristo, una obediencia en Cristo. Fíjate que Cristo Jesús, como lo sabemos, es el único que nos capacita para darnos estos ejemplos de humildad y enseñanza. Hoy vamos a ver esos 3 puntos de este texto: la mansedumbre y la humildad, el yugo, llevad el yugo sobre vosotros, y el hallaréis descanso. Fíjate que en Números 12:13 es la primera vez que la Escritura habla y que aparece la palabra manso. Números 12:3 dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era muy manso, dice la Escritura. Moisés no tenía problemas de arrogancia, no tenía problemas de orgullo. Al contrario, sus acusadores, porque tenía muchos acusadores, si lees el Antiguo Testamento, el Pentateuco, Números también, habla de que en cada momento, en cada tiempo, se levantaban contra Moisés. Cuando murmuraron sus hermanos Aarón y María, cuando murmuraron, cuando se levantó la rebelión de Coré, acusándole de que Moisés era corrupto, era arrogante por sus funciones de liderazgo, que era orgulloso y dictatorial en esas funciones de liderazgo. Y déjame decirte que no es así, porque la escritura lo respalda con este texto, que era muy manso. ¿Qué tenía Moisés? Él tenía un carácter firme, que es diferente. Él tenía un carácter firme y no un carácter arrogante. Un carácter firme, pero siempre dependiendo de Cristo en cada necesidad, en cada problema. Moisés era así, se humillaba, aún con un corazón recto delante de él, un corazón firme, se humillaba delante de Dios. Y aquí tenemos una enseñanza fundamental. Podemos tener un carácter firme en las Escrituras para poder actuar, pero viviendo en una total dependencia de Dios. Eso es posible y esa es la enseñanza que da aquí Moisés. Mansedumbre y humildad hablan de una sumisión por amor y no por imposición. Una persona mansa, una persona humilde, es aquella persona que no es indecisa,
que sabe tomar decisiones correctas. No es una persona de doble ánimo, de doble carácter. No es una persona de un carácter débil o pasivo. O que una persona se deja llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier tipo de opinión de los demás y no tiene un fundamento para él para llevar su vida. O que cambia con un estado de ánimo por el momento en que se encuentra, por la situación que vive. El tener un carácter lo suficiente para mantener convicciones firmes en Cristo, pero lo suficiente también blando para dejarse guiar por Dios. Esa es la mansedumbre. Un carácter que te lleva a tener un carácter firme en las Escrituras, en lo que tú actúas, en lo que tú vives, pero eres blando para recibir la corrección, eres blando para recibir la palabra de Dios en tu vida. La traducción del griego de la palabra manso se refiere, fíjate que a un animal domesticado. Y te quiero poner el ejemplo. Imagínate esos caballos grandes que andan corriendo por los campos cuando tienen esa libertad, entre comillas, que no tienen dueño, por así decirlo, que andan corriendo de manera indomable. Pero imagínate que ahora llega una persona, los amaestra, los pone quieto, calma esa bravura natural del caballo con una fuerza, porque los caballos tienen una fuerza que hace tirar a cualquier cosa, a cualquier persona, por supuesto. Pero las personas que se dedican a esto los amansan para traer su fuerza y contenerla, fíjate. Aún los caballos van a conservar su fuerza siendo amansados. Los tienen bajo control, bajo dominio propio. El amansar no es quitarle sus fuerzas, sino saber canalizarla. Una persona puede tener un carácter así, un carácter indomable, pero si se deja guiar por Cristo, ese carácter indomable lo puede convertir en un carácter firme y utilizarlo para el reino de Dios. Zacarías 9 habla de la humildad de Cristo cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén. Habla de este siervo humilde, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjate que Cristo, cuando vino en esta tierra, vino a romper también expectativas de lo que él pensaba que iba a ser. Las expectativas del mundo, de poder, de gloria del mundo. Cristo, si lees la escritura en el Nuevo Testamento, en los evangelios, Cristo no entró a Jerusalén así con un ejército que viniera atrás de él. No lo necesitaba. Él escogió, como dice aquí, un pequeño burrito para entrar. Un burrito no representa nada para alguien que triunfa. Cristo no montó un caballo triunfante como cuando un general de guerra vence a sus enemigos y entonces regresa a su pueblo, regresa a su ciudad y lo reciben con gallardía, con pompa, con todo, con flauta, con tamboril. Cristo eligió todo lo contrario, la sencillez de un burrito. Simplemente sus discípulos que iban atrás de él, que lo iban acompañando, y un burrito. Esto todo lo hizo Cristo Jesús para dar cumplimiento a las escrituras de Zacarías. Pero también lo hizo, ¿sabes por qué? Para demostrar que no es por la fuerza, para demostrar
que el poder no es por la fuerza, no es exaltarse el pecho, no es exaltarse los hombros o la cabeza por encima de lo demás, no es doblegar a alguien, no es torcer el dedo, no es tener a unas personas bajo control. Porque cuando se tiene y se necesita tener por control a unas personas, entonces ya no es amor, es un tipo de inseguridad. Si tú como padre, como madre, tienes que controlar por imposición a tu esposa, a tus hijos, a los que te rodean, que tienes a tu disposición responsabilidad trabajadores y los tienes bajo control por miedo a que te desobedezcan, eso es inseguridad. Usted puede estar a cargo, sí, pero no tener el control. No tener el control. El reino de Dios es totalmente diferente. No se construye con fuerza bruta ni con arrogancia. Se construye con humildad, con mansedumbre de quien no necesita demostrar nada. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando entró triunfante a Jerusalén. Fíjate, triunfante, pero de una manera sencilla, no alardeando de quién era Cristo. Era el Rey de Reyes, por supuesto, pero no alardeó de eso. Ahora vamos a ver un texto contrario, un ejemplo de falta de humildad. ¿Te acuerdas de cuando se le acercaron los hijos de Zebedeo, Jacob y Juan, a Cristo, que le pidieron posiciones? Está en Mateo 10:35 en adelante. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. 36, él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. Fíjate lo que estaban pidiendo. A veces queremos buscar a Dios en nuestra comodidad. Queremos buscar a Dios en ese prestigio, sin sacrificio. Este ejemplo de Jacobo y Juan, nada que ver con esa humildad, con esa sencillez que hizo Cristo Jesús entrando a Jerusalén. Jacobo y Juan, digo, no lo menciona la Escritura, pero da a entender que pensaban que el reino de Cristo iba a ser terrenal, que iba a ser político, terrenal, y querían esos dos puestos importantes, uno a la derecha y uno a la izquierda. Estaban pidiendo como lugares de honor, como en esas cortes reales. Estaban pidiendo lugares de prestigio como cualquier administración hay. Fíjate, Cristo les dijo que Él no estaba en su poder dar eso. No estaba en Él. Pero fíjate lo que sí les dijo que iba a pasar. Que no sabían lo que estaban pidiendo. Pero les dijo y les preguntó que si podían beber de la copa que Él iba a beber, refiriéndose a la crucifixión. Eso no lo pidieron, Jacob y Juan no lo pidieron, pero eso fue lo que Cristo les dio. Si tú te pones a estudiar en la historia extrabíblica de cómo murieron los diferentes apóstoles, los diferentes discípulos, vas a encontrar que murieron de una manera aterradora cada uno de ellos, excepto Juan, que escribió el Apocalipsis, que murió de causas naturales. Pero Jacobo en Hechos dice que murió a espadazo Jacobo, a lo mejor decapitado. Eso sí se los concedió Cristo.
La copa por la que iba a pasar Cristo, esa sí se las dio a cada uno de sus discípulos. Aprendamos que estar cerca de Cristo, cerca de Jesús, no se trata de tener un título, no se trata de buscar lugares de honor, de renombre, que me vean, que me hagan caso, que estén a mi disposición, que estén a mi servicio. No, sino todo lo contrario, de servir a los demás. Cristo le responde más adelante ahí en Marcos 10, 42 al 43. Les dijo cómo debían de comportarse. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que de los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Fíjate, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Eso estaba pidiendo Jacobo y Juan, enseñorearse de los discípulos, enseñorearse de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que hacerse vuestro servidor. El mundo te enseña, nos enseña que para ser grandes, como te dije al inicio, hay que escalar, hay que pisotear. El que no tranza no avanza, dicen por ahí. No importante de lo que hagas. Eso es lo que enseña el mundo. Sí, por supuesto. No estoy diciendo que te tienes que superar, tienes que seguir adelante, pero que no esté adelante el hecho de buscar el orgullo por la posición que tienes en el lugar donde estás. Pero para buscar a Cristo, en vez de subir, hay que bajar. El camino de la grandeza en el reino de Dios es rebajarse a la humildad, a la sencillez, al servicio, hacia abajo. Dios invierte esas expectativas humanas. La humildad, fíjate que es un requisito primordial como cristiano, es un requisito primordial para servir en el reino de Dios. Y Cristo ya se los había dicho también en las Escrituras, en Mateo y Lucas, en Mateo 18, cuando les dice, como lo vimos hace un par de semanas: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Para subir con Cristo tenemos que bajar. Pero a los discípulos les costaba trabajo romper con esos moldes que traían. Tan solo lo que pidió Jacobo y Juan. No es así, tampoco en la iglesia, tampoco en la congregación. Todos somos servidores de los demás. Cristo dio el ejemplo contrario también con una parábola. Mira, Lucas 14:7 habla de los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguna bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Ahí está el ejemplo de la arrogancia, te lleva a caer en la vergüenza.
Versículo 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. En los días de Jesús, la disposición de las mesas en una cena reflejaba el orden definido de quien llegaba. Un orden de prestigio y de honor indicaba esa posición social a la que pertenecía esa persona. Había unas mesas específicas para alguien de honor, se sentaba en un lugar, llegaba otro, en otra, llegaba un tercero y en otra, y así sucesivamente. La verdad, nosotros tampoco en ciertos eventos no estamos muy lejos de la realidad. También nosotros en un evento de boda disponemos mesas a un lado, al otro lado, donde se les invita a los familiares cercanos de la novia y del novio que se sienten en esos lugares. Y además también son los que se les sirve primero la comida. Es más o menos ese tipo de ejemplo que nosotros también hacemos. Jesús enseñó, no tomes esos lugares de honor, siéntate hasta atrás, no busques la grandeza. Jesús estaba recordando la vergüenza que a menudo conlleva la autoexaltación, porque eso fue lo que pasó, lo que explicó a Cristo Jesús. Llega la vergüenza tarde que temprano. Toma el lugar más pequeño y sea Dios el quien te exalte. No te exaltes tú a ti mismo. No hay mayor gloria, no hay lo mejor que Dios te dé tu lugar a ti. Porque no sea que vaya a venir el que te invitó y te deje en vergüenza, dándole lugar a otro con más honor. Al contrario, siéntate hasta atrás. La enseñanza principal es, recuerda que no debemos autopromocionarnos. En cualquier situación, en cualquier área, debemos trabajar con ahínco, con sencillez en el reino de Dios, en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Jesús concluye la enseñanza diciéndoles en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús es la persona perfecta para enseñarnos acerca de este tema, acerca de la humildad, que Él la cumplió a la perfección. Es el ejemplo perfecto Cristo Jesús de alguien de mayor honor, fíjate, alguien de mayor honor que merecía ese puesto alto, pero ocupó el lugar más bajo aquí en esta tierra. La mansedumbre habla de docilidad, una persona apacible, una persona con espíritu manso, sencillo. Fíjate que una persona así se duele por la injusticia, se duele por la falta de la verdad. Una persona así, aún teniendo un carácter firme, puede llorar porque se está haciendo alguna injusticia, algo que está fuera de la mente de esta persona. Pero tiene el poder para hacer la justicia, tiene el poder para hablar con verdad. Una persona así ama lo suficiente para defender, para solucionar un problema y no se exalta a sí mismo por haberlo hecho. Reconoce quién es, sabe su posición, ni más ni menos. El manso describe a una persona que
no se resiente por cualquier cosa que le hagan, no guarda rencores, no busca lo suyo, como dice Primera de Corintios 13, que el amor no busca lo suyo. Lejos de seguir quejándose de injurias que le dan, se refugia en Cristo, se refugia en el Señor y se entrega en el camino de Cristo. La mansedumbre en este mundo lo ve como una debilidad, lo llama debilidad, pero fíjate que la mansedumbre es un carácter también dado por Dios cuando caminamos con Dios. Es un regalo del Espíritu que solamente viene por la gracia de Cristo. Nadie, es decir, nadie por naturaleza es manso y humilde. Hay rebeldía, hay pecado en el corazón. Pero ¿cómo podemos aprender eso? Pablo nos dice, como lo vimos acerca de lo que menciona Pablo en Gálatas, como lo vimos la semana pasada, Gálatas 5:22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y en el 23 viene mansedumbre. Es un fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, la humildad. Llega como un regalo de Dios una vez que tú entiendes tu salvación, una vez que tú entiendes que debes quitar esos deseos mundanos. Nuevamente Mateo 11:29, fíjate que también Mateo 11:29 también habla de cómo aprender y cómo llegar a esa sencillez y humildad. Y nos quedamos con la primera parte, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aparte de querer enseñarnos Cristo Jesús ser humildes de corazón, antes dice que debemos llevar el yugo de Él. Y el yugo, lo entendemos, es un ejemplo en la agricultura, que cuando se entrenaba a un nuevo animal joven para llevar el arado, los agricultores solían y suelen poner un animal mucho mayor, más grande, más viejo, más fuerte, con la experiencia que ya trae del arado, y se unen los dos. El animal grande, viejo y con experiencia, se une con el animal que es más joven y nuevo, se unen mediante ese yugo, se unen. Entonces, el animal más joven va a aprender del más viejo porque están unidos. Va a aprender a caminar no tan rápido ni tan despacio. El animal más joven va a aprender a dar vuelta donde lo lleve el animal más grande con experiencia a dar vuelta en el campo. De esa forma se entrena al animal más joven. El novillo nunca va a aprender o nunca aprendería sino por el yugo de un animal con más experiencia. Este es el relato de Cristo Jesús, porque Él nos enseña a caminar con sus mandamientos, con su palabra, nos enseña a no apresurarnos, a ser pacientes, nos enseña a caminar en su voluntad y que no andemos perdidos y errantes en este mundo. En cada enseñanza de Cristo, si se lo permitimos, Él va a estar aquí, Él va a estar con nosotros para que nos deje guiar y no comportarnos como el príncipe rebelde que vimos la historia al inicio, que no se dejó guiar. Ese yugo, ¿sabes qué significa? Significa someterse humildemente a las enseñanzas de Jesús y aprender de su ejemplo. Eso significa llevar el yugo
de Cristo porque es fácil. Es fácil porque Él va a compartir la carga de nosotros que llevamos, trayéndonos paz, descanso, como dice este versículo, en lugar de culpa y agotamiento. En lugar de más carga, como los reyes se enseñorean de este mundo. Significa discipulado. Discipulado es aprender de Él, aprender de mí que soy manso y humilde. Bajo una sumisión voluntaria y aprendizaje constante en Cristo. Eso es el yugo de Cristo Jesús. ¿Nos va a costar trabajo al inicio? Sí, puede costar mucho trabajo dependiendo de cómo esté tu corazón, dependiendo de tu vida de pecado que hayas llevado. Al principio te puede costar mucho trabajo con toda la vida de pecado que has llevado, si te va a costar dejar tus pecados más grandes, pero déjame decirte que es la mejor guía, es la mejor guía. Sin una guía en esta vida, todavía es aún más difícil. Pero Cristo no es solamente una guía, Él es nuestro todo. Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dice la Escritura. Pudiéramos pensar, estando todos aquí, los que escuchan, pues es que yo soy un gran empresario y mi trato en la congregación, en la iglesia debería ser especial, debería ser mejor que otros. O que a lo mejor tienes ciertas aptitudes que no tienen los demás y que solamente tú puedes hacer. O a lo mejor estudiaste un posgrado, estudiaste una maestría, estudiaste un doctorado, tienes estudios que no tienen los demás y ves a los demás por abajo de ti. O que Dios te dio muchas capacidades, te dio inteligencia y por eso deberíamos pensar que el trato deberíamos ocupar la derecha y la izquierda. El reino de Dios no es así. La iglesia de Dios no es así. Sí, somos importantes para Dios, pero no es para que tomemos lugares que no nos corresponden. Más bien, yo te diría que nos deberíamos comportar como lo hizo Cristo Jesús. No solamente cuando entró triunfante a Jerusalén, no solamente como el ejemplo de los convidados a la boda, sino su ejemplo más práctico. Fíjate qué dice Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? Cristo, siendo Dios en el cielo, bajó, se hizo como nosotros, tomó esa forma de hombre, se humilló. Pablo señala a Cristo como el ejemplo más grande de abnegación y de humillación. ¿Qué significa que, como lo dice aquí el versículo 5, que tengamos el mismo sentir de Cristo? ¿Qué significa? Significa que tengamos la misma mente
y la misma actitud con la que actuó Dios, así como está aquí en Filipenses. Es decir, que nos despojemos de todo lo que somos, lo que te dije ahorita, que nos hemos preparado para la vida, nos hemos preparado para enfrentar este mundo. Eso hay que hacerlo a un lado para Cristo, para Dios. Eso no vale. Cristo no puso a un lado su deidad, sino que se humilló. Conservó su deidad, pero no la utilizó como tal. Se hizo hombre, se humilló, no tomando esos privilegios de su deidad. En su misericordia tomó la forma, esencia de hombre como tú y como yo. Entonces aquí Pablo resalta algo importante: la sumisión voluntaria de Cristo a la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta? Sí, que lo llevó a la muerte de cruz, pero Cristo no se hizo a un lado, hizo la voluntad del Padre, sometió su propia voluntad, su propia vida, la sometió a la voluntad de nuestro Padre. Y también pudiéramos decir y pensar, y lo sentimos, la verdad lo hemos llegado a pasar a todos, de que muchas veces nuestra voluntad, nuestro deseo, que puede ser correcto, que puede ser bueno, que no tiene nada pecaminoso, que no tiene nada malo, pero esa voluntad no está en sintonía con lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Esa voluntad tuya puede ser muy diferente a la que nuestro Padre Celestial quiere. Así como dice Isaías, fíjate, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Es decir, tenemos que someter nuestros pensamientos, nuestra voluntad a Cristo, al Padre, con mansedumbre, con humillación, con sencillez. Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Por eso te digo que muchas veces, aunque nuestra voluntad, nuestro deseo sea correcto, sea bueno, pudiera estar fuera de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cristo no solamente se humilló, bajo esa humillación pudo obedecer, como dice la Escritura, obedecer hasta la muerte. La necesidad y la deuda más grande que tiene el ser humano con Dios, con Cristo, es reconciliarse con Dios de una manera abnegada y humilde, de una manera sencilla y humilde. Y por último, ¿cuál es el fruto de todo eso? ¿Cuál es el fruto de que tú te hayas ceñido a la voluntad de Cristo? Que hayas puesto tu voluntad para aprender de Cristo. Mateo 11:29 nuevamente, que Cristo da descanso a nuestras almas. En esa última parte, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú como persona dices, no, pues ya he cumplido eso, soy manso, soy humilde, he sabido llevar el yugo de Cristo, pero no tienes esa paz, ese descanso que debería producir el yugo de Cristo en tu vida, que debería producir que estás aprendiendo de Cristo. Si no hay ese descanso, esa paz, deberías entonces analizar tu vida, si algo anda mal. A lo mejor tu conciencia te pudiera estar acusando, te pudiera estar diciendo, no, aunque tú quieres hacer la voluntad de Dios, aunque en teoría estás haciendo la voluntad de Dios, pero no tienes paz. No, tu alma no tiene paz para con Cristo.
Una persona que se hace llamar cristiana pudiera tener muchos problemas y situaciones económicas, pudiera tener muchos problemas diversos en el mundo aquí, pero aquella persona que tiene a Cristo, la relación, su alma va a tener un descanso con Cristo. Va a tener muchos problemas así, pero el descanso de vuestra alma es que nuestra alma está en paz con Cristo. Esa es la diferencia. No estamos diciendo que no vas a tener problemas, pero esa es la diferencia. Nuestra alma va a descansar porque sabemos que estamos en la voluntad de Dios, porque sabemos que somos hijos, hijos, hijos de Dios. Isaías 66:2, termino con esto, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fíjate, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, a que tiembla a mi palabra. Yo te pregunto, ¿tienes esa pobreza, tienes esa humildad que tiemblas a la palabra de Dios cuando la lees, cuando dices, Señor, me hace falta todo esto? O simplemente pasamos de largo la escritura y entendemos los mandamientos que son muy sencillos, pero entran por un oído y salen por el otro. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que me obedece y que tiembla a mi palabra. Como te decía, Moisés habla y nos enseña de un carácter firme, pero también así tiene un carácter suave para dejarse moldear por, por Cristo, dejarse moldear por Dios cuando estaba tratando con Él. ¿Podemos decir nosotros lo mismo de nosotros? ¿Podemos decirle a Cristo, tengo esa paz contigo? ¿Mi alma está en paz contigo? ¿Podemos decirle eso a Cristo Jesús? Cierra tus ojos. Cristo Jesús fue humilde por muchas razones. Desde el momento en que María concibió desde el Espíritu Santo, Cristo nació en una familia sencilla, humilde, desde allí, desde que Dios Padre lo mandó a la tierra. Fue humilde porque tomó la forma de hombre y no de una criatura gloriosa, como un ángel. Nació, como nos enseña la Escritura, en un pesebre, a lo mejor en un lugar oscuro, no sé, pero en un pesebre, ni tan siquiera tuvo un lugar bien para nacer. Nació en esa pobreza de un pueblo despreciado. Fue humilde en el trato con sus discípulos, fíjate, los trató con mucho amor, con mucha paciencia, aun cuando los discípulos no entendían, aun cuando los discípulos le pedían lugares de honor, de poder, de trascendencia. Fue humilde en esa audiencia a la que se dirigió en esos 3 años de ministerio. Fue sencillo para enseñar. Fue humilde en esa debilidad, hambre que pasó, sed, cansancio que soportó.
Fue humilde en su total obediencia al Padre. Fue humilde al someterse al Espíritu Santo. Fue humilde al elegir someterse a la cruz, a la muerte de cruz por ti y por mí. Fue humilde en la vergüenza, la burla, la humillación pública que pasó de su muerte, soportando esa agonía, soportando la agonía de su crucifixión. ¿Sabes para qué? Para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, para darnos salvación. Fue humilde porque Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. A veces olvidamos cuánto tuvo Cristo Jesús que bajarse para que nos alcanzara. Jesús no se presentó como un guerrero imponente que iba a juntar un ejército y que iba a hacer una revolución. Ese no era el propósito y nunca lo fue y nunca fue eso aquí en la tierra, nunca lo será. Eligió la humildad. No nació en una cuna de oro, sino como te decía, en un pequeño rincón ahí, porque no encontraron lugar donde hospedarse. Pasó muchos años en el anonimato, trabajando con su padre como constructor, como carpintero, rodeándose de gente común, de personas comunes, normales. Pero por su humildad también no se detuvo por ese cansancio, no se detuvo por esa sed. Porque si Cristo se hubiera detenido en el camino al Gólgota por esa sed, no estuviéramos aquí tú y yo. Llegó hasta el final, cumpliendo la voluntad de su Padre, cumpliendo la voluntad del Padre de una manera sumisa por amor, no por imposición. Soportó la burla, la agonía, no porque fuera débil, sino porque su amor era más grande que su derecho a ser rey. ¿Te das cuenta? Su amor fue más grande que tomar la facultad de su derecho a ejecutar su reinado aquí en la tierra. Se hizo pobre para contigo, para conmigo, para que fuésemos ricos en la gracia. Se humilló por ti y por mí, para que hoy tengamos vida eterna. Debemos aprender a bajar como bajó Cristo Jesús, en humildad, en mansedumbre, que podamos obedecer sin peros, que podamos obedecer sin quejas, sin objeciones. Como el ejemplo que te daba el hermano Mario la semana pasada del soldado que solamente obedeció órdenes sin preguntar. Él obedeció porque confió en su capitán. Ahora, si eso hizo un soldado, que no lo hagamos nosotros para obedecer a nuestro capitán, a nuestro rey de reyes, a nuestro capitán del ejército, de ejércitos, que no lo hagamos nosotros para obedecer a Cristo.
como vimos al principio, ¿cómo vamos a poder enseñar a los demás la sencillez, la humildad, si nosotros no la podemos practicar? Necesitamos la gracia de Cristo en nuestras vidas para que no exalte nuestro carácter y salga. Necesitamos ser como Moisés, tenía un carácter firme en las escrituras, en la palabra, en la obediencia, pero tenía un carácter blando cuando se refería, cuando Dios le daba una instrucción. Que aprendamos esto nosotros, que lo aprendamos nosotros. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por tu bendición. Ayúdanos, Señor, a saber llevar tu yugo, Señor, aprender de ti, que eres manso y humilde, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor. Enséñanos aprendiendo, Señor. Enséñanos a llevar tu yugo, que sepamos, Jesús, llevar tu guía, Señor. Que no la hagamos a un lado, que no seamos quejumbrosos. Por favor, ayuda a cada uno de los presentes, ayuda a cada una de las personas que están escuchando esta enseñanza. Padre, a que podamos elegir bien la humildad y la sencillez en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana, el próximo domingo, para continuar con esta serie de enseñanzas acerca del crecimiento espiritual. Dios les bendiga.